Tengo 27 años y estoy embarazada de 7 meses. Mi suegra y mi cuñada recientemente organizaron un baby shower para mí hace aproximadamente una semana. Mi suegra dona 55 y mi cuñada Erika 30 no. No me agrado por un par de razones. Mi esposo Thomas 30 se casó conmigo hace aproximadamente un año y luego dejé mí. Porque quería ser ama de casa, no era que no quisiera trabajar. Había estado trabajando durante mucho tiempo. He estado trabajando desde que tenía 16 años y no paré hasta que tuve un anillo en el dedo y solo cuando Thomas me dijo que le parecería bien que me quedara en casa, mi papá falleció cuando yo 12 años debido a un paro cardíaco y después de eso éramos solo mi madre y yo. Mi madre era camarera en el restaurante local y el dinero escaseaba. Así que tuve que empezar a trabajar a tiempo parcial a los 16 y luego a tiempo completo una vez que cumplí. Terminé la escuela secundaria, ni siquiera pude a la universidad, pero afortunadamente trabajé en ventas y era decente en mi trabajo, así que pude traer a casa ingresos suficientes para que mi madre y yo nos las arregláramos. Fue a través del trabajo que conocí a Thomas e insinuamos una conferencia y, desafortunadamente, el resto es historia, mientras que la historia de mi vida de Torichis puede parecer fascinante para la mayoría de las personas. Mi suegra y mi cuñada no están de acuerdo y piensan que soy un dicker. Thomas Dorado era gerente de sucursal en su empresa y trabajaba en una posición mucho más alta que yo cuando lo conocí, pero eso no fue lo que me atrajo hacia él. Pude explicarles a Dounat y Erika que su saldo bancario no tenía nada que ver con mi amor por él y me habría casado con él incluso si fuera un pap. Sabía que nunca me aceptarían, así que ni siquiera traté de impresionarlos o ganármelos y eso solo me hizo aún más impopular entre ellos. En resumen, les agradaba y no traté de hacerlos, así que nunca nos llevamos bien, pero después de que anuncié mi embarazo, los dos de repente comenzaron a mostrar interés en mi vida y supongo que fue porque estaba embarazada del futuro hijo de Thomas porque, de lo contrario, evitarían hablarme tanto como pudieran y solo se comportarían conmigo Comenzaron a ser muy serviciales y amables conmigo después del anuncio del embarazo y Thomas creyó que finalmente se estaban reconfortando. Depende de mí, pero me di cuenta de que algo sospechoso estaba pasando, eran solo mis 6 sentidos. No podía confiar plenamente en ellos, pero después de un par de meses, cuando todavía no habían dicho ni hecho cruel conmigo, comencé creer que tal vez en realidad estaban tratando de enmendar todas las insinuaciones e insultos en el pasado, implicando que yo era un buscador de oro y que estaba con Thomas solo por su dinero. Así que comencé a confiar en ellos y pensé en ellos como mis simpatizantes, lo cual ellos ciertamente no lo. Hace un par de semanas me preguntaron si estaba de acuerdo con que organizaran un baby shower para mí. Para entonces ya habían establecido suficiente confianza conmigo, así que le di luz verde e incluso les proporcioné una lista de invitados que quería ser invitada a mi baby shower. Mi madre quería participar en la planificación, pero Donna Erika le dijeron que ya lo habían conseguido y que no necesitaba preocuparse por nada. Supongo que debería haberlo sabido en ese momento y había algo raro pasando, pero no sospeché nada. Pensé que solo querían que fuera una sorpresa para mí, así que no querían que mi madre estuviera involucrada. Pasaron las semanas y no escuché nada sobre baby shower hasta que enviaron. Me dieron una invitación, incluso me comuniqué con todos los invitados que había pedido y todos la recibieron también, así que creo que estaban haciendo todo perfectamente y yo estaba feliz. La semana pasada finalmente el día del baby shower. Accidentalmente leí mal la hora y llegué una hora antes al lugar. Que fuera un evento solo para mujeres porque querían tomar la ruta más tradicional y yo estaba de acuerdo, así que mi esposo no estaba allí y tuve que tomar un taxi para llegar al lugar porque no tenía ganas de conducir. Una vez que llegué allí me di cuenta de que había llegado una hora antes ya. No podía ver ningún coche en el estacionamiento aparte de los donantes, así que decidí darles una sorpresa. Y me aseguré de dirigirme hacia las puertas muy silenciosamente para que no me escucharan llegar. Luego me asomé para ver qué estaban haciendo. Los vi transmitiendo un vídeo en una pantalla que habían configurado y estaban solo los dos de ellos intentando atacarme en el vídeo diciendo las cosas más horribles sobre mí y luego riéndose. Me di cuenta de que el vídeo era de hace bastante tiempo porque en el vídeo Erika tenía el cabello rubio y solo tenía ese tono en la época de mi boda, así que supuse que este vídeo probablemente había sido. En ese momento me horroricé por las cosas que decían y no podía creer que estuvieran reproduciendo esto en el lugar donde se suponía que celebrarían mi baby shower. Uno de lo que Erika dijo fue que sabía con certeza que yo probablemente quedaría embarazada dentro del primer año.
de mi matrimonio para poder atar realmente a Su. Y él nunca podría escapar, incluso si lo intentara. Siempre tendría que esperar la manutención de los hijos y la pensión alimenticia y luego los dos se rieron en el vídeo y también en la vida real no pude soportarlo más, así que decidí entrar a la habitación y confrontarlo sobre ese vídeo. Se sorprendieron bastante y trataron de dejar de compartirlo en esa pantalla, pero no sabían que ya era demasiado tarde y que había visto todo lo que no querían que viera. Les pregunté por qué estaban jugando ese vídeo y cuándo lo grabaron o por qué. Erika trató de explicarme que este era un vídeo asado que habían grabado de mí. Pero en realidad no pudieron reproducirlo porque Thomas amenazó con cortar los lazos con ellos si hicieron algo así, y sinceramente, fue una buena idea de su parte porque no habría podido tolerar esto en mi boda. Sé que los asados deben ser divertidos, pero solo lo son cuando las personas que amas son las que te asan. Tanto cuando sabes que las personas que dicen cosas terribles sobre ti en realidad quieren decir esas cosas y sabía con certeza que Erika y Don hablaban en serio de cada palabra de lo que decían en ese vídeo. Intentaron decirme que habían incluido el broma sobre el embarazo para que pudieran ponerla en el baby shower y pasar como una broma, ya que ahora Thomas no podía opinar en esto, entonces me dijeron que la intención del vídeo era mostrar que esto es lo que solían hacer. Piensa en mí en aquel entonces, cuando me casé con Thomas por primera vez, pero ahora que realmente era parte de la familia, me habían aceptado y aparentemente tenían planeado un gran discurso después de ese vídeo donde me iban a decir cuánto me amaban y qué. Quise decir que dijeron que la intención de reproducir este vídeo era mostrar lo lejos que habíamos llegado como familia, pero no lo creí. Salí furioso del lugar llamado Thomas y él me recogió y me llevó en casa le expliqué todo por teléfono y como él ya sabía de qué vídeo estaba hablando, entendió todo al instante y no tuve que perder mucho tiempo después de terminar con la llamada telefónica. Donna y Erika salieron corriendo del lugar, me persiguieron para convencerme de que me quedara y seguían pidiéndome que los perdonara. No. ¿Cómo me sentiría al ver este vídeo? Solo estaban pensando en lo sincero que parecería esto, pero ahora se dieron cuenta de que era una idea estúpida. Siguieron diciéndome que no querían lastimarme, pero eso no significaba nada para mí porque les había confiado mi baby shower y habían destrozado por completo toda la confianza que había puesto ellos al planear reproducir ese vídeo que les dije. Retrocedí, pero no me escucharon y siguieron intentando que me quedara, así que finalmente me quebré y les dije que no estaba interesado en lo que fuera que planearan para mí porque ahora sabía lo que realmente pensaban de mí y de mí. No les creí ni por un. Cuando dijeron que iban a dar un discurso sobre lo mucho que me querían después. También les había gritado que no era solo un portabebés y que era mi propia persona, así que si fue necesario un embarazo para que me aprobaran, entonces no necesitaba esa aprobación en absoluto y podríamos volver a no tener una relación como. Porque preferiría eso a ser parte de su pequeño club falso y pretencioso. Les dije a ambos que ninguno de los dos habría llegado a nada si no hubiera sido por mi suegro, quien apoyó a Donna a pesar de que era patética en su trabajo y casi la despiden, pero su esposo hizo que su hermano la como empleada contador para poder seguir teniendo un trabajo sin tener que trabajar demasiado duro. Annie le consiguió a Erika un lugar en la mejor escuela de negocios de la ciudad a pesar de que ella no tenía las calificaciones para ello y él necesitaba usar sus conexiones para conseguirla. Ninguno de ellos sabía acerca de estas cosas. Solo Thomas y su padre estaban al tanto de ello, pero él me contó estos secretos familiares hace mucho tiempo para hacerme sentir mejor después de una cena particularmente horrible en la casa de sus padres donde Donna y Erika no quisieron dejen de burlarse de mí. Sus caras se hundieron cuando mencioné eso y parecieron aún más. Cuando les dije que no tenían absolutamente nada de qué estar orgullosos y arrogantes porque si tuvieran que enfrentar el mismo tipo de luchas en sus vidas que yo. Hasta entonces probablemente no serían tan engreídos. Vivir una vida como la mía habría roto sus endebles espíritus y no tenían derecho a cuestionarme, especialmente dada su propia incompetencia. Thomas se detuvo y yo me subí a su auto y luego salimos del lugar sin más discusión. Todavía intentaron hablar conmigo mientras me iba, pero subí las ventanillas y nos alejamos. Thomas había escuchado la última parte en la que les gritaba y hablaba de lo que sea que mi suegro. La ley había hecho. Ellos y él me dijo que no creía que fuera buena idea que yo les contara eso. No respondí a eso y él no sacó el tema después, por supuesto, la fiesta y todo había terminado. Cancelarse en el último momento porque ni siquiera estaba allí y nadie, aparte de mi madre, sabía la verdadera razón hasta que mi
Les dijo a sus familiares que explicaran por qué el evento tuvo que cancelarse. La mayoría de ellos están de mi lado, lo cual significa que Erika y Donna no tienen a nadie. Pensé que hice lo correcto, incluyéndome mencionar que ellas dos tuvieron tanta ayuda que yo no y que me estaban juzgando porque venían de un privilegiado y podía permitirse el lujo de emitir juicios sobre alguien de quien no sabían absolutamente nada. No supe nada de ninguno de los dos durante un par de días y Thomas y yo tampoco lo discutimos. Se disculpó conmigo en nombre de su familia, pero eso fue aproximadamente. Y ya no hablamos de eso porque no fuera culpa suya. Sin embargo, hace un par de días recibí una carta de mi suegro Raymond. Generalmente nos llevamos bien y él no tuvo problemas con que su esposa e hija parecen tener, pero esta vez estaba furioso por los secretos que le revelé a Donna y Erika. Me dijo que no era en absoluto mi responsabilidad sobre algo como esto que había decidido ocultar. Durante tanto tiempo por el bien de su propia autoestima, ahora había hecho todo el trabajo que había realizado y ambos se sentían totalmente miserables solo porque decidí hacerlos sentir mal consigo mismos y vengarme de ellos. Traté de me defendí diciéndole lo que habían estado planeando hacer y creo que dije estaba completamente justificado porque se habían estado metiendo conmigo durante años antes de que finalmente estallara. Él me dijo que podía entender que estaba molesto, pero todavía no era mi lugar para mencionar eso y él estaba extremadamente decepcionado conmigo. No hemos hablado desde entonces y cuando trato de hablar con Thomas al respecto, dice que no. Nada que decir, pero creo que está evitando la pregunta porque él siente lo mismo que su padre, así que decidí que no iba a disculparme con Donna y Erika porque realmente no creo que haya dicho nada fuera de lugar. Me han estado molestando desde que me conocieron y esta vez finalmente decidí atacarles y hacerles saber lo que pensaba de ellos. No siempre pueden salirse con la suya en todo lo que dicen y hacen solo porque Thomas y Raymond creen que esto los haría sentir mal consigo mismos a lo largo de los años. Ha habido varios casos en los que los dos se han unido contra mí y me han hecho sentir. Pero nadie habla de eso. Entonces, ¿por qué es tan importante si les hago lo mismo que me han estado haciendo a mí durante años? También le conté a Thomas cómo me sentía porque sentí que él estaba de acuerdo con su padre. Ahora no me importa lo que piense Raymond, pero necesito que mi esposo esté de lado. Hasta ahora él siempre ha mantenido la paz de la familia contándome que ignore lo que digan su madre y sus hermanas, pero siento que él necesita darse cuenta de que soy su esposa y que necesita defenderme. Le dije que ya no puede tener este enfoque diplomático en las cosas entre ellos y yo porque eso injusto con todos nosotros y él necesita elegir un bando. Tenía miedo de que no estuviera de acuerdo conmigo o peleara conmigo por esto, pero estuvo de acuerdo de todo corazón e incluso se disculpó conmigo por tener demasiado miedo para hacer lo correcto. Confesó que tenía miedo de que si me defendía y peleaba con madre y su hermana sería excluido de la familia y ellas significaban mucho para él a pesar de su comportamiento, así que tenía miedo de defenderme, pero ahora se dio cuenta de que también tenía un deber hacia mí y no siempre podía esperar que aguantara y siguiera ignorando cada pequeña cosa que hacían solo porque más fuerte que ellos, no era justo para mí y había llegado a la conclusión de que él iba a separar a su familia. Me conmovió porque sé lo que significa la familia para él, pero supongo que ya es hora de que haya algunas consecuencias reales para las acciones de Donna y Erika porque todavía no las perdonado por lo que vi en eso vídeo y ni siquiera se disculparon conmigo ni se comunicaron conmigo después de que me fui ese día, lo cual está bien para mí porque tampoco quiero que hagan eso. No creo que eso solucione nada y probablemente simplemente me enojan aún más. Algunos de ustedes en los comentarios dijeron estaba exagerando porque solo estaba destinado a ser un asado y que iban a compensarme dando un discurso sincero después, pero eso no significa nada para mí. Estoy seguro de que hay muchas mejores maneras de mostrarle tu amor a una mujer muy embarazada en su baby shower que un vídeo de asado, especialmente cuando sabes que dijeron lo que dijeron en serio y no están bromeando, así que no creo que estoy exagerando. Esta es la reacción perfecta. Ni siquiera les pedí que me presentaran, ellos fueron los que se ofrecieron a hacerse cargo solo para decepcionarme. Al final me siento traicionado y herido y eso no va a suceder en cualquier lugar, así. Ahora que ha pasado una semana desde el incidente del baby shower y no hemos estado hablando con la familia de Thomas, pensé que las cosas finalmente se habían calmado un poco, pero supongo que Erika no está de acuerdo con eso. No había bloqueado a nadie porque honestamente, simplemente olvidé que podíamos hacer eso, así que recibí un
de ella temprano esta mañana, donde comenzó bastante bien y se disculpó conmigo porque no habían pensado bien las cosas mientras se preparaban para el show de bebés, pero luego dijo que quería una disculpa de mi parte tanto para ella como para Donna porque ella creía que lo que dije estaba fuera de lugar. Difícilmente podía creer. Audacia de pedirme una disculpa después de lo que vi ese día y especialmente después de la forma en que me habían estado tratando durante los últimos años. Ni siquiera me dieron una oportunidad y simplemente asumieron que era un buscador de oro sin siquiera molestarse en conocerme. Al menos las cosas que dije sobre ellos eran. Erika dijo en su mensaje de texto que no era mi lugar. Decir cosas así sobre ellos, e incluso si venían de un lugar privilegiado, no era de mi incumbencia, lo cual era muy irónico porque siempre se habían esforzado en recordarme de dónde vengo y ahora estos eran las mismas personas decían que no era mío de dónde venían. Para ellos, que yo fuera pobre era un problema real y simplemente no podían aceptar el hecho de que no provenía de un entorno financieramente rico como ellos. Se sentían libres de hacerlo. Criticarme por todo lo que quisieron, pero ahora que están probando su propia medicina amarga, no les gusta. Traté ese texto. Una broma porque, sinceramente, ¿qué se suponía que debía decir? Titulado "Y te dé algo que decir", que es lo que esperaba de Erika, así que, sinceramente, no me sorprende. Sé que querían una disculpa y probablemente debería haber respondido con algo sarcástico o cruel para ponerlos en su lugar, pero simplemente no me pareció. Valdría la pena si respondiera, eso llevaría a más y eso es lo último que necesitaba, así que lo ignoré porque Thomas tenía razón. Lo único que podía hacer era ignorarlos y esperar que se fueran. Es un poco triste. Porque en realidad creía que nos íbamos a hacer amigos durante el transcurso de mi embarazo, pero evidentemente me equivoqué. Estos dos son demasiado estúpidos para ser amigos de alguien que no sea idiotas con ideas afines. No le he contado esto a Thomas todavía porque él ya volverá a casa del trabajo, pero tan pronto como lo haga, le pondré al corriente y veré qué tiene que decir sobre que Erika me haya enviado este mensaje. No hemos hablado ello en absoluto desde la última actualización, así que creo que han pasado un par de días y es una tener que sacar el tema de nuevo porque sé que está sufriendo. Sin embargo, no tengo otra opción y sé que tenemos que hablar sobre esto y llegar a una conclusión sobre lo podemos hacer al respecto, porque cuando el bebé viene, no quiero que peleemos sobre lo que debemos hacer con su familia y si se les debe permitir tener una relación con el bebé o no. Tenemos que discutirlo y tenemos que hablar de ellos. Mi última vez. La actualización fue hace solo un par de horas. Sí. Siente gracioso volver tan pronto, pero esto es importante. ¿Necesito hablar de esto? Así que aquí estoy. Thomas y hablé sobre Erika y su mensaje de texto después de la cena, una vez que estuvo bien descansado y bien alimentado. Le pregunté si cree que se les debería permitir ver al bebé una vez que lo tengamos porque al que van las cosas con su familia no creo que quiera seguir en contacto con ellos, al menos no quiero hacer ningún contacto. Hasta que realmente recobraron el sentido y se disculparon conmigo, lo pensó por un momento y luego me dijo que era mi decisión porque era a mí a quien le habían faltado el respeto todo tiempo, así que ahora dependía de mí si los quería cerca del bebé o no. Dijo que si bien él personalmente querría permanecer en contacto con su familia, Andy intentó arreglar las cosas entre nosotros para aclarar las cosas. Finalmente sabía que no era su lugar tomar esa decisión por mí, así que diga lo que diga. Que fue muy amable de su parte dejarlo completamente en mis manos y tenía razón en que Thomas también mencionó que yo era la que estaba embarazada, yo era la que estaba pasando por tanto y así sería. Será su deber asegurarse de que esté bien atendido porque en este momento su nueva familia es su prioridad, así. Me dejó a mí lo que deberíamos hacer con su familia. Le dije que me iba a tomar un tiempo para piénsalo y luego hazle saber que eventualmente es demasiado pronto para tomar una decisión en este momento. Supongo que tomé mi decisión. No creo que voy a permitir que la loca familia de Thomas se acerque más mío a mi hijo. Estaba dispuesto para darles el beneficio de la duda, pero ahora sé que son incapaces de cambiar y no quiero que mi bebé esté cerca de ellos de ninguna manera. Thomas tuvo un día libre hoy y se quedó en casa conmigo para pasar un buen rato. Lo cual fue muy afortunado. Hoy, los tres Erika, Donna y Raymond se presentaron en la casa para conversar conmigo sobre mi comportamiento. Dijeron que estaban aquí para discutir cosas,
Pero se sintió más como una emboscada y tuve mucha suerte de tener Thomas estaba allí porque lo cortó de raíz y les dijo a todos que se fueran a casa ya. Yo no estaba dispuesto a hablar con ellos. Erika era la que estaba más enojada por todo esto y podía escucharlos a todos discutiendo en las escaleras de entrada. Ella le estaba diciendo que la única razón por la que alguna vez habían dudado de mí y de mis intenciones era porque lo estaban cuidando, ya que yo provenía de un entorno financieramente estable, no querían que se quedara atrapado con un buscador de oro. Es por eso que me han estado haciendo pasar un momento tan difícil. Estaba furioso y casi fui al porche a discutir con ellos yo mismo, pero Thomas lo manejó bastante bien y les rompió uno nuevo. Les puso muchos nombres. Yo no. No quiero repetir aquí, los regañé e incluso les informé que cuando el bebé estuviera aquí no se les permitiría ver a ninguno de nosotros porque eran irrespetuosos y descaradamente cruzaban todos los límites posibles. Después de un par de minutos, Ramen intervino y le dijo a Thomas que lo estaba excluyendo de la familia. Que recobró el sentido y se divorció de mí porque aparentemente yo lo estaba alejando de ellos y luego se fueron. Thomas pareció aliviado cuando volvió conmigo y pasamos el resto de la tarde simplemente hablando. Y burlarse de todos a sus espaldas, así que diría que fue un gran día y estoy bastante contento con cómo resultaron. Cosas.